Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a ver cómo he hecho esta casita medieval de piedra. Vamos a ver cómo se hace. Como veis aquí yo tengo hecho un pequeño boceto de cómo es la casa y los materiales que voy a utilizar, poliestireno. Las medidas, bueno, la altura de las paredes digamos va a ser de 5 centímetros, porque la puerta es de 4, pues más o menos a esa altura. Y de ancho, pues bueno, eso ya es ir viendo cómo quiere cada uno la estructura de la casa. Una vez cortadas, pego las 4 paredes con la silicona caliente. Del mismo ancho del lateral de la casa, corto 4 triángulos que van a ser donde apoye el tejado. Y así, rápido y fácil, tenemos ya hecha la estructura de la casa. Ahora con un lápiz voy a ir marcando en lo que es el poliestireno, en la propia fachada, todos los elementos que voy a poner. Pues una puerta, una ventana, las vigas, cómo se sujetan, todo eso lo voy a ir dibujando directamente con el lápiz. Y las piedras también. Voy a ir marcando una por una con el lápiz, tampoco sin apretar mucho porque no hace falta, pero voy a ir marcando toda la distribución de piedras de la fachada. Con el cúter voy marcando otra vez todas las líneas que he hecho y ahora con un cincel de estos o con un boli que corre mejor, voy a ir marcando otra vez todas las hendiduras que forman todas las uniones de las piedras. Y con paciencia y mucho tiempo, pues así es como queda. Para darle un poco más de textura de piedra, se podría dar con una bola de papel albal, pero bueno, yo lo estoy haciendo un poco individual cada piedra, rasgándola, hundiéndola en alguna esquina, para que quede un poco más irregular. El resto de elementos, como es la puerta, pues igual en poliestireno, lo he ido marcando las vetas de la madera. También estos trocitos pequeños que van a ser las contraventanas de las ventanas, que se pegarán a cada lado. Y también voy a poner, bueno, como si la casa estuviese embutida dentro de una roca más grande. Bueno, pues con este poliestireno lo pegaré y tendré que ponerle la forma. Para las ventanas, yo utilizo esta rejilla que es para tapar unir, cuando tapas las grietas de las paredes de la casa, pues es adhesiva, lo pego en un cartón gris, lo corto a la medida y se mete dentro, digamos, para tapar la ventana. De esta manera queda como si fuese una ventana así con una cuadrícula, con las vidrieras mucho más interesante. Y bueno, para la piedra, como veis aquí, pues voy dándole forma, más o menos como que se vaya adaptando mejor, una forma más redondeada y sobre todo ya pues en los laterales un poco más de textura. Y para darle un poco más de aspecto rocoso, pues con la herramienta esta de púas, lo rasgo todos los laterales. Y quedaría de esta manera. Ahora voy a poner, bueno, como veis ahí que he dibujado un muro de piedra también, como si fuese una zona donde tenga un huerto o cualquier cosa. Bueno, yo con los trozos que me van sobrando de poliestireno, al final los voy cortando en cubitos y estos son los ladrillos que voy a utilizar para hacer este muro. Muy sencillo, con la cola caliente voy poniendo
los ladrillos formando el muro uno por uno, despacito y alineándolos. Y aquí lo veis, otra forma de hacer muros de piedra. Bueno, tengo estos palitos que los he cortado a la mitad y los voy pegando en los laterales, pues para darle un aspecto un poco más detallado, con más elementos. Como último detalle para las ventanas, bueno, tengo esta plancha de poliestireno muy finita, no sé, pues de 1 milímetro será. Y lo que voy a hacer es cortar unas tiras muy pequeñitas que van a formar lo que es la ventana interior. Lo voy cortando a las 4 medidas de lo que es la ventana y también una central también. Todo esto lo voy pegando con cola blanca para que quede bien sujeto y se quede un aspecto de ventana un poco más trabajada. El tejado o el techo. Bueno, yo voy a utilizar como un efecto de techo de paja, pero en este caso, bueno, ya lo veréis, va a estar cubierto de hierba. Lo que voy a utilizar es un estropajo directamente. Un estropajo de estos de lavar los platos. Se corta a la medida, se redondea un poco las puntas y así es como queda. Y vamos con la pintura. Bueno, yo aquí ya, como veis, he adelantado, he pintado lo que es la pintura base, la piedra todo de color un gris oscuro, la madera de marrón. Bueno, he puesto otro gris para la roca, digamos, que hay ahí fuera, pero pintura base muy básica. Para que el muro tenga un poquito de variedad y no sea tan plano, pues voy pintando ciertos ladrillos de diferentes colores. Y ahora pincel seco de un color blanco claro, un poco amarillo, se llama blanco hueso, ¿no? El típico. Pues le doy pincel seco, como veis, a todo, tanto madera como piedra, para que esté todo integrado. Y después, pues lavado negro. Con esto se integra todo mucho más, todos los colores y todo el pincel seco se suaviza un poco. Para la base yo estoy utilizando este tipo de textura para cubrir toda la base y que tenga un poco, no sea tan plana. Para darle un poco de color, aunque luego llevará hierba, pero por si hay alguna calva o lo que sea, pues con lavados directamente los voy de diferentes colores, verdes, amarillos, marrones, los voy echando a gotas y que ellos mismos se vayan uniendo por la humedad. Y ahora vamos a echar todo lo que es la hierba, pegamento cubriendo las zonas que quiero, donde quiero echarle la hierba. Yo utilizo este tipo de flock casero que me he hecho yo. Dejaré por aquí una etiqueta si queréis saber cómo se hace. Y bueno, pues a cubrir todo. Una vez que lo que es la primera capa está seca, lo que voy a echar ya son ir haciendo ya como más manchas o zonas de diferentes colores. Entonces con pegamento diluido en agua voy marcando donde quiero que se vaya pegando el resto del flock y lo voy echando. Tengo este que es un poco más, un color más amarillo, más brillante,
y bueno, pues otro tipo de color más verde, más variado. Y con el tejado exactamente el mismo proceso. Una vez que el estropajo se ha secado después de 3 millones de días, pues con cola caliente lo pego a la casa. Y vamos con los últimos detalles. Bueno, yo he comprado estos arbolitos en el bazar. Como ya llega la Navidad, pues hay muchas cosas de estas. Evidentemente el color y la nieve esa que llevan no me gusta. Así que con pegamento en spray y el mismo flock de antes, pues hago yo mi propia variación de pinos. Se corta, digamos, la parte de la base o a la altura que cada uno quiera. Con cola caliente lo pego en el terreno. Hierbas de diferentes colores para darle un poquito más de ambientación. Y por último ya la chimenea. Hago un agujero en el tejado que se corta muy bien en el estropajo. Y nada, bueno, yo ya he puesto ese trozo de poliestireno, marcado todos los ladrillos, se pinta, se pega y así queda. Y aquí tenéis la casa. Ahí están los habitantes del pueblo que están dando la bienvenida a vosotros. Y bueno, pues como veis, bueno, una casa diferente. He querido hacer el tejado no de madera, de piedra, sino de tejas, pues hacerlo un poco diferente con esa textura de hierba. Y bueno, pues bien. He probado diferentes cosas, paja primero, y bueno, no quedaba muy bien por el color. Así que yo creo que al final el resultado es el que esperaba. Y nada más. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, sugerencia, bueno, lo de siempre, pues escribirlo ahí en los comentarios de YouTube. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos, la gente que se suscribe, que ya somos un montón. Y a toda la gente que comenta y le da like. Y nada, a seguir así. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.